presenta Salud y Bienestar Social, un programa que busca educar a la comunidad para fortalecer y mejorar su estilo de vida. Universidad Metropolitana, vigilado Mineducación. A toda nuestra audiencia de salud y bienestar social, hoy nuevamente en una nueva emisión de nuestro programa, aquí desde malamboradio.com, la superestación, en nuestro programa que es único y exclusivamente de donde la mejor universidad del mundo, la Universidad Metropolitana, y de nuestro programa de enfermería, las enfermeras al poder. Hoy es un tema totalmente distinto porque hoy normalmente la que conduce el programa, nuestra coordinadora principal, es la señorita Ana Manuel Ferrer, pero en el día de hoy vamos a hacer una variante porque hoy las va a acompañar Damar como coordinadora del principal, entre comillas, del programa, pero nuestra invitada va a ser nuestra compañerita y nuestra coordinadora principal, la señorita Ana Manuel Ferrer. Entonces, Anita, muy buenos días. Me quedé en la mañana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Damar. Damar se quedó prendida en la mañana, Santiago. Bueno, amiguita, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Gracias una vez más por acompañarnos en su espacio, Salud y Bienestar Social, desde la mejor universidad, la Universidad Metropolitana, con nuestro programa de enfermería, y desde la emisora Malambo Radio, la superestación. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a disfrutar este programa que, como todos los anteriores o todos los que hemos realizado a lo largo de la historia de Salud y Bienestar Social, es un programa de mucha utilidad para todas las mujeres. Bueno, como hoy nuestra invitada es la señorita Ana Manuel Ferrer, hoy ella nos tiene que contar quién es ella, qué hace,
en qué curso ella da, así como yo defiendo mi cuidado al adulto 2. Ella iba a defender su curso del programa de enfermería. Entonces, a ver, Anita, cuenta. Bueno, sí, porque pocas veces hablamos de nosotras, ¿verdad? Pero bueno, hoy quisimos hacer algo diferente. Bueno, Ana Manuel Ferrer es enfermera, egresada de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, docente del programa de enfermería, investigadora también, pertenezco al grupo de investigación Cuidado de la Salud y de la Vida. Manejo los cursos de formación o materias, como son llamados en otras instituciones, de salud colectiva 3, que tiene que ver con toda la parte materno-infantil, pero desde los programas de promoción y prevención. Manejo otro curso que se llama Educación en Enfermería, y manejo 2 electivas más, que son Sexualidad Humana y Educación para la Salud en el contexto de atención primaria. Además, somos capacitadoras con mi amiga, colega, compañera, etcétera, Damar. Somos capacitadoras a nivel nacional de todas las capacitaciones relacionadas con el cuidado de la salud y de la vida. Sí, señorita, ella no se echa flores, pero ella tiene su maestría en educación, tiene un largo recorrido en la universidad, muchos años de experiencia en la universidad. Aparte, fue la jefe de salud mental del Hospital Metropolitano, así que también tiene un alto gabaje en la parte de salud mental y psiquiatría. De hecho, ahí fue donde yo la conocí, la vi por primera vez. Pero mi amiga tiene una gran experiencia, una vasta experiencia en salud sexual y reproductiva, y por eso en el día de hoy es nuestra invitada especial. Ella lo ha dicho, este tema lo ha tocado a nivel local, porque también ha hecho la capacitación a nivel local, regional y nacional, donde hasta por allá en Bogotá fue a tener, hablando de la citología cervicouterina. Así es. Bueno, Anita, este tema es muy importante porque es la citología vaginal, cervicouterina, no sé mucho, tiene muchos nombres, pero es de vasta importancia debido a que debido a su interés diagnóstico, y muchas veces no sabemos qué es, como lo vamos a evidenciar ahorita, porque vamos a pasar unos audios. Santi nos va a colaborar con los audios que podemos recolectar. Y vemos que mucha gente no se la hace simple y llanamente porque no conoce qué es, porque tiene un concepto errado del mismo, o porque nos da miedo hacérnosla, porque hay muchos mitos, tabúes en relación a la citología vaginal. Entonces, Santi, ayúdanos a ver qué fue lo que nos dijo parte de nuestra audiencia. A ver. La citología es un examen que las mujeres se hacen previo, va donde el ginecólogo para mirar cómo están, si están bien, si están menstruando bien, si hay alguna enfermedad de transmisión sexual, y ya, eso es todo. No, la citología es para uno saber para evitar el cáncer y cosas así, malas enfermedades. Es un proceso médico donde le curucutean la vagina a la mujer. La citología cervicouterina es un tamizaje que se debe realizar en mujeres con vida sexual activa con el fin de identificar anomalías tempranas a nivel del cuello uterino. Bueno, para mí la citología es un examen que se realiza para mirar si hay bacterias dentro de la vagina de la mujer, para ver si hay infecciones. Bueno, señorita, la citología es un examen que se le hace anual a las mujeres, que se trata de una toma que se le realiza al saco vaginal de las mujeres en la parte externa, para mirar cómo está, si de pronto puede tener una enfermedad venérea. Para eso te toma una información a ver qué enfermedad puede tener, si está en sano la mujer o no está sana la mujer. Bueno, entonces pudimos observar o pudimos escuchar que hay unos conceptos que están bien definidos, están bien, porque fue alguien que entrevistamos que es del área de la salud, pero el resto de personas era del común y corriente. Y mira que lo asocian a la menstruación, a enfermedades venéreas, al curucuteo de la vagina. Esa me hizo el día. Pero en realidad, sí, a excepción de esa, la que estaba bien explícita de que era el procedimiento,
estaban divagando y no tenían un concepto real de lo que era de lo que es la citología. Entonces aquí está nuestra experta que nos va a hablar de la citología vaginal. ¿Qué es la citología, Anita? Bueno, la citología vaginal es un estudio patológico. Cuando hablamos de patológico es porque es llevado a laboratorios, se hace a través de una cantidad de pruebas diagnósticas que nos van a permitir observar cómo se encuentran las células del cervix o del cuello del útero. Esto se hace con el fin de identificar algún tipo de anomalía, es decir, de células anormales en el cervix o en el cuello uterino. Y estas células anormales, pues cuando las identificamos, lo que queremos es conocer tempranamente si hay alguna lesión precancerosa o cancerosa para poder manejarla a tiempo. Pero no solamente nos sirve para diagnosticar cáncer o la posibilidad de que esté presente el BPH, sino también nos sirve para identificar otro tipo de infecciones, como son las infecciones de transmisión sexual o algunos tipos de inflamación, porque cuando hay inflamación, la inflamación surge como respuesta a un proceso infeccioso que quizás no ha sido diagnosticado. Entonces, mire que Anita es muy explícita en su concepto, y es para detectar anomalías en las células que normalmente recubren el epitelio del útero o de la piel o el tejido circundante a él. Entonces, muchas veces mira que nos hablaban de la menstruación, eso no tiene nada que ver con la menstruación. Absolutamente nada que ver con la menstruación. Es decir, un desarreglo menstrual no está relacionado con la citología cervical. También están asociando, bueno, lo ha dicho Anita, también podemos identificar infecciones vaginales, pero no necesariamente para saber si tengo una infección o no, me tengo que hacer la citología, ¿cierto? No. Que de pronto la citología nos sirve como un valor agregado al momento de realizárnosla. Si de pronto estamos presentando prurito o piquiña, un olor feo o fétido, y ya me toca el tiempo para hacerme la citología, entonces como un valor agregado de esta me va a estudiar el estado de las células del cervix, es decir, va a mirar si están sanas o si están un poco enfermas en relación a si hay alteración en esas células que revisten las paredes cervicales, o también me va a dar resultados de si hay algún tipo de infección. Pero no necesariamente me tengo que hacer una citología para saber si hay infección. Para eso hay otro tipo de estudios, como es un frotis vaginal, un cultivo de secreción vaginal, etcétera. ¿Qué es un valor agregado? Pues sí, es cierto, pero su utilidad específica no es para diagnosticar infecciones vaginales, aunque diagnostica una, que es la del virus de papiloma humano. Claro, que es la única manera de poder identificarla, es a través de la citología cervical. Es la única infección de transmisión sexual que se diagnostica a través de la citología. Pero porque esta infección de transmisión sexual es precursora o es la responsable, por llamarlo de alguna manera, del cáncer de cuello uterino. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que es para detectar anomalías celulares del tejido del cuello uterino, yo he escuchado, porque a ver, ahora no voy a hablar como enfermera, sino que nosotros en el común escuchamos de que no, hay ahora una nueva citología que uno se puede hacer y es más rápida y que es menos dolorosa, porque eso hay mitos y leyendas en torno al tema de la citología, que no te la hagas, mira que eso duele. ¿Cuántos tipos de citología existen, Anita? Bueno, realmente existen dos tipos de citología. La citología convencional, la que quiero creer que la mayoría de las mujeres conocemos, que es donde vamos al ginecólogo o donde vamos a realizarnos el procedimiento cuando vamos a la consulta de promoción y prevención de la salud y queremos realizarnos la citología, donde nos acostamos en la camilla, etcétera, que nos colocan un espéculo. Esa es la citología convencional, donde nos toman dos muestras, una de endocervix, que es de la parte interna del cervix, donde esta muestra se toma con un citocepillo y se hace en forma circular.
y la de exocervix, que es la de afuera, que se toma con una espátula de aire. Se colocan estas dos muestras en una lámina portaobjeto, se recubre con un citospray, que es una sustancia que aplicamos para que se conserven las células hasta que lleguen al laboratorio y puedan ser identificadas. Esa es la convencional, la que todas conocemos, o repito, la que quiero yo que todas las mujeres conozcan, o porque es importante que la conozcan. Y tenemos la citología de capa fina, que es una citología con una tecnología de punta más avanzada al momento de realizarla y es menos complicada, ofrece unos resultados más confiables porque no se desecha absolutamente nada de la muestra. A ver, ¿en qué consiste la diferencia de la citología convencional y la de capa fina? En la citología convencional, como yo te decía ahorita, utilizamos dos elementos. Utilizamos un citocepillo para la muestra del endocervix y una espátula de aire para la muestra de exocervix. Esas dos muestras se toman, se colocan los residuos en una lámina portaobjeto para que sean estudiadas, pero la espátula y el citocepillo se desechan en la caneca roja. Y esa espátula y ese citocepillo son los que tienen la mayor cantidad de muestras. Mientras que en la citología convencional es un cepillo que tiene una forma alargada. Vamos a mostrarlo en pantalla para que puedan observarlo de mejor manera. Aquí vamos a observar. Ya Santi le está buscando. Ya nuestro director Santiago lo está buscando. Me avisas cuando lo tenga. Bueno, es un cepillito que por tener la forma que tiene, podemos observar entonces que esa forma permite recolectar las dos muestras en una sola. Porque con la saliente podemos tomar la muestra del endocervix o de la parte interna del cervix, y con las salientes podemos tomar la muestra del exocervix, de la parte externa. Y a diferencia, aquí tenemos en pantalla el cepillito, a diferencia de la convencional, esa parte blanca que nosotros podemos observar allí en ese cepillito, toda, absolutamente toda, la vamos a depositar dentro del frasquito que parece recolector de orina. Que parece recolector de orina, que contiene una sustancia que es para conservar las células que tenemos allí en el cervix. Esa es la gran diferencia. Además de esto podemos encontrar otras diferencias, y es que las imágenes de la citología de capa fina son más claras, son más específicas. Ella realiza una separación entre la sangre, los bacterias que se puedan encontrar. Es como cuando uno no ve casi sin gafas y el optómetra te coloca las gafas y ves más claramente lo que está. Así es. Mientras que al momento de visualizar en el microscopio la citología convencional, podríamos observar que la citología se ven un poco de células acuminadas o amontonadas, mientras que en la citología de capa fina podemos observar que estas son como más dispersas, son más amplias las imágenes y el resultado consecuentemente pues va a ser más confiable. Claro. Haciendo algo paralelo, no sé si hay un varón escuchándonos, es como cuando ustedes están en el televisor y colocan modo fútbol, algo así, cuando están viendo los partidos de fútbol y se ve más claro el partido. Bueno, igual forma, cuando hacemos esta citología de capa fina, se ven aún más claras las células, por lo tanto pueden diferenciar si están bien o están mal. Otra de las ventajas de la citología de capa fina es que con todas las muestras que se recogen acá se puede guardar para realizar la tipificación del BPH en el evento que se encuentre el BPH. Es decir, una sola muestra mira para todo lo que nos sirve. Con la citología convencional eso no ocurre. Acuérdate que botamos el citocepillo, botamos la espátula de aire y nos quedamos sin nada.
Entonces, cuando sale positiva la citología convencional para BPH, nuevamente hay que llamar a la paciente para realizar otra muestra y con eso hacer la tipificación, saber si las cepas que tiene del BPH son oncogénicas o no oncogénicas. A diferencia de las bondades que tiene la de capa fina, que con esa sola muestra se conserva y puedes también llegar a esos resultados. Hacer la tipificación. Bueno, Ana, ahora todo el mundo se estará preguntando, bueno, si esta es más, ¿tiene algún costo adicional? ¿O esa citología convencional es costosa? A ver, Anita. Bueno, fíjate que no estaba en el post hasta antes del año pasado. Luego del año pasado, cuando salió la resolución 3280, que de alguna manera hizo un vuelco total en todos los programas de promoción y prevención, es decir, todo lo que es cáncer de mama, citología cervical, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, todos los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, de alguna manera cambiaron, que eran los que estaban regidos anteriormente por la 0412 del 2000. Entonces, con esta nueva resolución, este tipo de citología ya hace parte del POS y se maneja como disponibilidad. ¿A qué me refiero con disponibilidad? Cuando nosotros revisamos esa resolución, nos encontramos que nos dicen que tú te puedes realizar la citología que se encuentre disponible en la institución hospitalaria. Es decir, si la institución hospitalaria tiene la de capa fina, espectacular. Pero lo que estamos viendo que quizás por costos están manejando más la convencional. Sin embargo, la buena noticia para toda nuestra audiencia es que esta citología de capa fina no es costosa. Tiene un valor entre 25 y 30 mil pesos y se la pueden realizar en Laboratorio Clínico Continental, que entre otras cosas pues es uno de los laboratorios que está acreditado a nivel nacional en estándares máximos de calidad, es decir, es muy confiable. Y no le estamos haciendo publicidad, pero tiene disponibilidad a las 24 horas. Yo allí me realizo mi citología vaginal y créanme que a cualquier hora del día ustedes pueden ir y le toman la muestra. No importa, o sea, ya no te van a devolver absolutamente por nada. Y de hecho, ahora vamos a hablar de unos mitos y tabúes por los cuales nosotros no queremos hacernos la citología. ¿Qué estabas trabajando? No importa, vaya a hacerse la citología. Aproveche que tengo 24 horas del día para hacerlo en la noche, en el día, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Te toman la muestra. Y no le estamos haciendo publicidad porque realmente no tenemos nada que ver con Laboratorio Clínico Continental. Pero es un buen laboratorio. Y la disponibilidad está a las 24 horas. Así es. Y lo mencionamos pues porque allí donde la están haciendo, la citología esta de capa fina. Escuché, no tengo la certeza, pero escuché que también lo estaban haciendo en Pasteur, pero no tengo certeza de que lo estén realizando allá. Ahora, Anita, tenemos que tener en cuenta que todas las instituciones ahora se están acreditando. Todas quieren brindar una mayor calidad a sus usuarios. Entonces no nos extrañemos que ya esta citología convencional de una u otra forma vaya desapareciendo y por querer brindarle una mayor calidad a los usuarios ya nuestras IPS y EPS se casen con la citología la de capa fina. Es correcto. Bueno, Anita, tú nos estabas hablando de un marco legal, claro está, nos hablabas de la 0412, pero que hay una nueva norma, que la reforma. A ver, cuéntanos. Bueno, la 0412 del 2000 ya fue derogada el año pasado. Esta cobijaba todo lo que era promoción, prevención, restauración de la salud, es decir, todos los programas de promoción, prevención, planificación familiar, crecimiento y desarrollo, citología cervical, control prenatal, adulto joven, adulto mayor, etcétera. Bueno, todo esto fue derogado, es decir, lo mejoraron con la 3280 que salió el año pasado. Entonces, ahora tenemos que hablar de un nuevo marco legal para la citología porque anteriormente había muchas restricciones que eran consideradas en parte por la norma y también en parte por falta de los avances o de disponibilidad de los avances que hoy por hoy tenemos. Y ahorita vamos a empezar a hablar de cuáles son esas cositas que han mejorado. Con esta nueva resolución, pues ya vemos que tenemos dos opciones para poder acceder a la citología, bien sea la de capa fina o la citología convencional. Pero ella no está sola, porque además de esta
este marco legal o de esta resolución, también tenemos la 4505 del año 2012, que es aquella que nos orienta como profesionales de la salud en la manera como se debe realizar el registro clínico al momento de nosotros realizar el procedimiento. Y por supuesto tenemos las rutas integrales de atención en salud o las RIAS, que obedecen a una necesidad de una política, que es la PAIS, que es la política de atención integral en salud. Entonces, todo este marco es el que cobija el procedimiento de la citología cervical, que es demasiado importante y que podemos hablar que hace parte, sin que lo mencionen tácitamente, hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible, porque a través de realizarse la citología diagnosticamos tempranamente el cáncer de cervix, y al diagnosticarlo tempranamente disminuyen considerablemente las tasas de morbimortalidad en mujeres a causa de esta patología. Bueno, Anita, entonces vemos que nuestro país, nuestras políticas en salud están muy amarradas, están muy, por decirlo así, casadas con las tendencias, con los indicadores epidemiológicos, porque el cáncer de cervix es un problema en salud pública. Así es. Y del cual nosotros tenemos que hacer promoción de la salud y prevención del mismo. ¿Cómo promocionamos salud? Diciendo prácticas sexuales seguras, que son muy importantes a la hora de prevenir este cáncer. No quiere decir que una persona que no haya tenido nunca vida sexual activa no puede desarrollarlo. Y eso lo hablamos en algún momento, en algún programa, pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿en quiénes está indicada la citología, Anita? Bueno, la citología cervical está indicada principalmente, hay que ser muy claros en lo que vamos a mencionar para evitar de pronto equívocos. Ella está indicada en mujeres de 25 a 69 años, prioritariamente en aquellas que nunca se hayan realizado el procedimiento. Pero, aquí viene el pero, toda mujer que haya iniciado su vida sexual debe estar muy pendiente de realizarse la citología cervical. Ahora, si se puede presentar la confusión que dicen, bueno, pero ¿y entonces por qué mencionan de 25 a 69 años? Bueno, porque el cáncer de cervix se ha estudiado y se ha demostrado que es muchísimo más frecuente entre los 25 y los 69 años de edad que en menores de esa edad antes mencionada. Sin embargo, si ya usted inició su vida sexual y si además de que ya inició su vida sexual no ha tenido las precauciones suficientes al momento de tener relaciones sexuales, es decir, no ha utilizado preservativo, ha tenido muchas parejas sexuales, etcétera. Estos son factores de riesgo que vamos a tocar más adelante. Entonces es fundamental que usted se realice la citología cervical. Entonces, Anita, tú nos estás hablando de factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que nos hacen que tengamos que realizarnos la citología? Ok, bueno, inicio temprano de las relaciones sexuales. La gente dice, pero ¿por qué siempre le echan la culpa al inicio temprano de las relaciones sexuales? Ocurre que cuando se inician las relaciones sexuales a temprana edad no se tiene la suficiente madurez para responder ante las situaciones que esto nos puede llevar, y es que iniciar la vida sexual es ser conscientes de todo lo que esto puede traer: infecciones de transmisión sexual, enfermedades que pueden ser tan drásticas como es un VPH, como lo puede llegar a ser un SIDA, etcétera, embarazos a temprana edad. Entonces es importante inicio temprano de relaciones sexuales. Además, una de las razones particularmente considero que es importantísima es que por la misma inmadurez, cuando la niña o el niño deciden iniciar tempranamente su vida sexual, generalmente no van a quedar con esa persona, es decir, no va a ser el único compañero. Si empezó su vida sexual a los 12 años, cuando esa persona quiera tener 20 años, ¿cuántos compañeros sexuales ha tenido? A eso vamos a sumarle que cuando se tienen relaciones sexuales, no solamente de alguna manera estás teniendo la práctica sexual con él o con ella, sino con todo su pasado. Es decir, con todas las mujeres y con todos los hombres que se haya tenido contacto, también tú lo vas a tener o lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque las infecciones sexuales no discriminan a nadie.
Entonces es importante tener en cuenta esto. A menor edad, para inicio de las relaciones sexuales, menor madurez, menor responsabilidad y aumenta el número de compañeros sexuales. Sí, Ana, y es que tenemos que tener en cuenta que las niñas, porque vamos a hablar de las niñas específicamente, cuando inician relaciones sexuales a temprana edad, no siempre es de alguien de la misma edad. Si es de la misma edad es por curiosidad. Y si es por curiosidad, muy raramente vas a encontrar un niño de 12 años que haya tenido un primer encuentro con alguien de avanzada edad. Pero las niñas, yo no sé, yo considero que es una población vulnerable porque ya los jovencitos de 19, 18 años las ven tan inocentes, las ven virgencitas no virgen porque tengan un himen o no, porque hayan tenido no relaciones sexuales. Porque fisiológicamente todavía esté allí el himen o esa membrana, no, porque la virginidad sino la no ternura, la inocencia de la niña, entonces las ven así bichecitas, tan inocentes, entonces yo no sé por qué les atraen las niñas. Entonces, y créeme que ellos no, de pronto para ella va a ser su primera pareja sexual, pero para ellos no. Así es. Y es allí donde vemos eso, Anita, de que son más vulnerables a las infecciones de transmisión sexual. Ya un jovencito de 19 años mínimo ha tenido 2 o 3, 4, quién sabe Dios, dependiendo de qué tan activo sea el jovencito, cuántas parejas haya tenido. Entonces son poblaciones vulnerables y de hecho apenas que tengas o inicies tu primera relación sexual al año, a los 6 meses, no sé, dependiendo de qué tan activa sea, debe realizarte la citología vaginal. Así es, por el riesgo, porque realmente hay que ser conscientes que al momento de practicar, de tener relaciones sexuales, se está teniendo relaciones con todo el pasado de esa persona. Entonces puede que la niña sea virgen, que para ella sea su primera vez, pero para la pareja no. Entonces es fundamental. Además del inicio temprano de las relaciones sexuales, otro factor de riesgo es el virus del papiloma humano, que es una infección que se da por relaciones sexuales sin protección. Con el virus del papiloma humano ocurre una situación importante, Damari, es que generalmente él tiende a ser asintomático en los varones. En los hombres es asintomático, mientras que en las mujeres sí presenta síntomas. Cuando hablamos de asintomático es que no hay síntomas que evidencien que ese joven, que ese hombre, que ese caballero tiene virus de papiloma humano. Pero en las mujeres somos más susceptibles, entonces también es importante tener en cuenta ese tipo de situaciones. Múltiples parejas sexuales, pues tener muchas parejas sexuales es un factor de riesgo no solamente para el virus de papiloma humano, sino para el SIDA y para cualquier cantidad de enfermedades de transmisión sexual que en algún momento ya hemos tocado también en nuestro programa. Antecedentes de infecciones de transmisión sexual, es decir, que ya haya tenido sífilis, gonorrea, chancro, vaginosis, vaginitis, candidiasis, etcétera. Entonces también es un antecedente importante. Los pacientes que están con inmunodeficiencias, pues todos sabemos que los pacientes que están con inmunodeficiencias son más susceptibles de ser atacados por virus, bacterias, hongos, etcétera. Entonces ser un paciente, por ejemplo, con un VIH lo hace más susceptibles. Ser un paciente diabético lo hace mucho más susceptible. Y definitivamente nunca haberse practicado el examen. Hay mujeres, y lo digo con conocimiento de causa, hay mujeres que tienen 30, 40 años, un hijo, 2 hijos, y nunca se han realizado la citología cervical. Eso es muy importante y también es un llamado a aquellas que nunca han tenido relaciones sexuales, que también se la deben realizar. Ahora, Anita, ¿cómo hacen esas personas que no han tenido relaciones sexuales? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, de acuerdo a los estudios que se realizaron últimamente en el Instituto Nacional de Salud y por muchas investigaciones que han servido de fundamento, se llegó a la conclusión que aquellas personas que de verdad, pero que de verdad, porque es que hoy en día no creer que se haya tenido relaciones sexuales es un tanto difícil. Se coloca en tela de juicio. Se coloca en tela de juicio, pero sin embargo, aquellas personas que nunca han tenido relaciones sexuales, y repito, esto está calientico, salió hace año y medio más o menos, que nunca han tenido relaciones sexuales, no necesariamente se tendría que realizar la citología cervical, pero
simple y llanamente si nunca ha tenido ningún tipo de práctica sexual, porque hay que entender que la práctica sexual no es solamente cuando hay penetración. Hay muchas maneras de tener relaciones sexuales y con el simple roce de los genitales masculinos y femeninos, o pues dependiendo de la práctica sexual que usted tenga o de su preferencia sexual, de los roces de los genitales, por allí se puede dar el contagio, porque el contagio se da no solamente por la penetración, sino por el contacto con los fluidos corporales, en este caso el semen y el fluido, el flujo vaginal o el líquido lubricante que tenemos las mujeres. Entonces, solamente ese simple contacto ya nos hace presas fáciles para contagiarnos. Entonces, no haber tenido ningún tipo de práctica sexual, es decir, no tener ningún tipo de contacto físico de ninguna índole, nos puede hacer mujeres en las que no es necesario realizarse la citología porque no se considera como un factor de riesgo para el BPH. Antiguamente se decía que el cáncer cervical tenía un factor herencia. Hoy por hoy sabemos que definitivamente el cáncer cervical no es que tenga un factor hereditario importante, sino se ha comprobado científicamente que el que es precursor del cáncer de cervix es el virus de papiloma humano. ¿Y cómo se adquiere el virus de papiloma humano? A través del contacto sexual. Bien, sin embargo, cuando no se tiene claridad, porque tú sabes que han habido embarazadas vírgenes. Sí, yo tuve una estudiante alguna vez y me decía, ay, profe, lo que pasa es que yo soy virgen, y yo, tú eres virgen. Sí, profe, ella sí hablaba, de hecho me la encontré, ella es egresada y era tan buena gente. Sí, profe, lo que pasa es que yo era de pueblo, entonces mi noviecito vino y él me dijo que yo no, porque a mí me daba miedo a mi mamá que se diera cuenta que yo ya no estaba virgen, entonces él, le voy a decir textualmente como me dijo ella, porque no, y se escucha de pronto un poco grosero, pero así me lo dijo, profe, es que me hizo la llamada, yo no sé, profe, la llamada brochita. Entonces con la llamada brochita quedé embarazada. ¿Por qué? Porque fueron los fluidos los que entraron, claro, el semen. Es que el espermatozoide parece un gusanito y él corre, entra y circula rápidamente. Bueno, así como ella quedó embarazada, también fácilmente pudo haber adquirido una infección de transmisión sexual. Entonces, cuando hablamos de cero contacto sexual, no hay necesidad de realizarse la citología, siempre y cuando tampoco se tenga la edad, porque si no ha tenido nunca relaciones sexuales, pero tiene más de 25 años, es importante realizarse la citología. ¿Por qué? Por precaución, porque a pesar de que ya hemos dicho que no hay un componente significativo o de mucho peso en la parte hereditaria, pueden existir otros factores que pueden ser también precursores para un cáncer cervical, y no solamente el cáncer cervical, sino otro tipo de lesiones. Hay infecciones vaginales que no necesariamente son por contacto sexual. Claro, uno puede tener una vaginitis, una vaginosis, pero también por malos hábitos higiénicos. Malos hábitos higiénicos, ropa interior de color y licra. Y el encaje son solo y única y exclusivamente para el ratico, no para tenerlo de diario. La ropa apretada también es. Los cambios hormonales, todo eso son. Eso también es muy importante. Cuando usted nunca ha tomado pastillas anticonceptivas y las empieza a tomar, puede ser de que desarrolle infecciones vaginales. Pero si ustedes se colocan a leer la literatura de ese medicamento que está tomando, puede ser porque se altera el pH. Se altera el pH y al alterarse el pH nos hace más vulnerables. Claro, Anita. Entonces, bueno, ya hablamos a quién se le debe realizar, a quiénes está indicada la citología vaginal, pero entonces, ¿en quiénes está contraindicada? ¿Es cierto que hay una contraindicación para la citología? Esto es un mito y seguramente si hay personas que trabajen en IPS me van a odiar o bueno, no sé.
Pero esto es un mito totalmente. De acuerdo a las últimas investigaciones del Instituto Nacional de Salud, no hay, escúchese bien, no hay ninguna contraindicación para uno realizarse la citología. Anteriormente te decían, tienes que durar 3 días sin tener relaciones sexuales, no puedes tener la menstruación, no te puedes colocar óvulos, no te puedes colocar duchas, no te puedes colocar cremas, no te puedes colocar nada. Entonces, para cumplir con todos esos criterios, a algunas mujeres le costaba. Hoy por hoy, como el sistema de salud ha cambiado, las necesidades también, el contexto también. Luego de muchas investigaciones nos hemos dado cuenta que con ese tipo o con esa cantidad de restricciones no estábamos consiguiendo nada. ¿Qué estábamos consiguiendo? O sí estábamos consiguiendo aumentar las tasas de morbimortalidad, es decir, de muerte y de enfermedad a causa del cáncer de cuello Claro, porque uterino. como le va a decir la muchacha al esposo, están recién casados, no, mi amor, yo no puedo porque ¿cómo es que se llama eso? Me voy a hacer la citología. Y el que está más a rayo recién casado, no creo que él vaya a dejar de ajá. Ahora, las culturas. Cuando estuvimos viajando a nivel nacional, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en La Guajira, estas mujeres, por su cultura, ellas no pueden nunca negarse a tener relaciones con su pareja, porque entonces están cometiendo de alguna u otra manera una falta dentro de su misma cultura. Entonces, bajo esta circunstancia, ¿cuándo va a ir esa señora a hacerse la citología? Nunca. Tiene que venir rasurada. No. ¿Cuándo va a ir la señora rasurada? Porque si hace parte de su cultura, de su hábito, nunca va a ir. Entonces, todas estas son situaciones del pasado. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo hacen? El profesional de salud tiene que estar bien capacitado para realizar ese procedimiento. Sin embargo, yo les voy a decir qué debe hacer el profesional de salud. Si usted se aplicó la crema, el óvulo, se hizo la ducha, tuvo relaciones sexuales, etcétera, el profesional de salud, que ellos saben de qué estoy hablando, debe tomar una gasa con una pinza que se llama la pinza de corazón, debe tomar solución salina, humedecer lo suficiente esa gasa y con unos toques suaves o finos para no llevarse las células cervicales, que es lo que queremos posteriormente identificar cuando tomemos la muestra. Con unos finos toques, las veces que sea necesaria, va a despejar o a limpiar el área. O sea que no hay ninguna contraindicación. Si usted tuvo relaciones sexuales, usted puede ir a tomarse su muestra de citología vaginal. Si usted se aplicó el clotrimazol, lo que se haya aplicado, le digo clotrimazol porque ahora todo el mundo tengo una rasquiña, me aplico clotrimazol, y eso también es contraproducente. Eso para que lo tengamos en cuenta. No siempre las rasquiñas quieren decir infección. Así es. Entonces, que tengo vellitos, vaya, eso no importa. O sea, nadie te va a devolver porque tienes vellitos, nadie te va a devolver porque tuviste toda la jornada, que les digo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde que tú tienes el espacio para hacerte la citología, y si tienes las posibilidades económicas de hacerte la particular, tú te la haces y nadie Así te va a es. devolver. Sí, no hay ninguna contraindicación, no hay ninguna justificación para que las mujeres se realicen su citología, y esto es importante que lo tengan presente, porque aún me consta, aún hay instituciones donde todavía la persona que realiza la toma de muestra de citología te lee el protocolo, y me ha pasado. Entonces yo la dejo que me lea el protocolo, pero después le digo, error, así no es. Por esto. Entonces, bueno, háganos una notica, no sé qué, porque finalmente ellas no tienen la culpa. Porque de acuerdo a lo que dice la 3280 que salió el año pasado, todas las instituciones de salud tienen que empezar a cambiar el chip en todo lo que tiene que ver con promoción de la salud y con prevención de la enfermedad. Educación continua, en otras palabras. Y ahora que están hablando de educación continua, pues nosotros vamos a promocionarnos. Eso sí lo voy a hacer. Nuestro grupo de investigación, el Grupo Cuidado de la Salud y la Vida, está realizando la labor de educación continua en todas las IPS o EPS que lo soliciten. Es totalmente gratis. Nosotros no realizamos algún cobro
por esta educación continua. Lo único es que sí un certificado de que nosotros estamos realizando estas capacitaciones. De igual forma, nuestra universidad los certifica a ustedes en que están realizando o están recibiendo esta capacitación. Entonces, si están interesados, si nos están escuchando, porque sé que nos están escuchando a nivel nacional e internacional, tenemos personal capacitado para brindarle educación continua en lo que usted solicite. Hay que ver qué necesitan y nosotros les buscamos los medios, porque hay que recordar que somos una universidad de ciencias de la salud y de la educación, pero que también tenemos un equipo interdisciplinario, médicos, enfermeras, nutricionistas, trabajadora social, con la cual bacteriólogos, odontólogos, mejor dicho. Entonces, pregunte por lo que no vea, y aquí nosotros estamos a la orden para dar la capacitación continua en torno a los temas que ustedes necesiten. Así es. Bueno, amiga, continuemos con el tema, que es muy interesante. Entonces, vemos que muchas mujeres también no realizamos la citología vaginal porque es un hombre el que nos va a realizar el procedimiento. A ver, ¿quién realiza el procedimiento, amiga? Bueno, el procedimiento lo debe realizar una enfermera o enfermero, el citotecnólogo o citotecnóloga y el médico. Pero acabo de mencionar 3 personajes del área de la salud. Estos 3 personajes lógicamente deben estar capacitados, porque no todas las enfermeras saben tomar la muestra de citología como debe realizarse. Todas tenemos la teoría, todas podemos realizar el procedimiento, pero con la rigurosidad que se requiere es necesario tener el entrenamiento para ello. Igual pasa con el médico, todos tienen el conocimiento, pero hay que hacer la preparación correspondiente. Es muy importante que las mujeres sepan que el procedimiento va a ser realizado por una persona profesional con alto conocimiento para realizarlo, y que no debe importar si es hombre o mujer, porque hay muchos mitos también de que no se dejan realizar el procedimiento cuando es un hombre porque les da pena. Yo también soy mujer, también me da pena, pero recuerden que lo más importante es saber que estoy bien y que voy a estar bien. Eso es lo de menos. Y esa persona que está ahí esperando para atenderme me está mirando con ojos profesionales. Claro, Anita, eso lo debemos tener mucho en cuenta, y más cuando, vean, la semana pasada, le estaba comentando aquí a Anita, todo el mundo le he dicho, la semana pasada estábamos hablando de la importancia de realizarse una ecografía mamaria cuando uno tiene enfermedad fibroquística mamaria. Ese día yo me fui pensativa, yo estaba muy atenta a lo que decía Cindy, a lo que decía Ana Manuel, me veían de pronto así, yo pensando, pero ya, lo que yo estaba maquinando en mi mente era cuándo iba a sacar la cita para hacerme mi ecografía. Y créanme que yo no estaba pendiente en ese momento de que fuera un hombre o fuera una mujer. Yo lo que quería era que me hicieran mi ecografía a ver cómo estaba mi enfermedad fibroquística mamaria, porque yo tenía más de un año que yo no me hacía un control de ecografía. Para la gloria de Dios todo estaba bien, pero ¿quién me atendió? Un varón. Fue un médico, y crean que ellos hacen las cosas como de forma tan rutinaria, no te miran, o sea, ellos están pendientes a la máquina que te está diciendo que si encuentran algo, que si no encuentran algo. Me recumbiaba ese curucuteo, ya se me quedó aquí. Él colocaba el traductor de un lado a otro, pero para la gloria de Dios todo estaba bien. En ese momento a mí no me importaba si era hombre o era mujer, sino que todo estuviera bien. Y es el mismo pensamiento que llevamos nosotros cuando vamos a hacernos cualquier procedimiento, o el que debemos tener todas a la hora de realizarnos un procedimiento. Así es, porque hay ginecólogos hombres, hay ginecólogos mujeres. Entonces, imagínate que una mujer vaya a tener su bebé, y porque el ginecólogo es hombre, entonces ella no se va a dejar atender. Y ya ellos están cansados, y en un término muy jocoso, ya ellos están cansados de ver eso. O sea, eso es normal. Ellos nos ven con ojos profesionales. Entonces es importante que vayamos rompiendo esos mitos, porque se convierte en una limitante para estar pendientes de nuestro estado de salud. Bueno, Anita, yo he visto, y de hecho yo los he firmado, ¿por qué debemos firmar un consentimiento informado cuando nos van a hacer una citología vaginal? Bueno,
El consentimiento informado está inmerso dentro de la historia clínica que nos realizan para el procedimiento. ¿Por qué es importante? Porque es un procedimiento invasivo. Al ser un procedimiento invasivo se pueden presentar algunas situaciones, de pronto me pueden pellizcar, de pronto se me puede maltratar un poco. Entonces, cuando son procedimientos invasivos de cualquier índole, es necesario que la paciente conozca los pequeños riesgos que se pueden llegar a presentar y que ella tenga el conocimiento necesario para decidir si se realiza o no el procedimiento, porque se puede llegar a presentar que de pronto se me pellizque, que de pronto se me presente una ruptura de unos vasitos, pero eso es algo que generalmente no ocurre, pero por ser un procedimiento invasivo es necesario firmar el consentimiento informado y sin embargo, lógicamente hay que explicarle el procedimiento antes a la paciente para que ella conozca todo lo bueno y también de pronto todo lo no tan bonito, porque no es feo sino bonito. De pronto que le introduzcan a uno un espéculo en la vagina no es una situación agradable, es una situación un tanto incómoda, es un poco molesta, puede resultar no dolorosa, pero sí incómoda, porque recordemos que la vagina es totalmente elástica, entonces ella tiene la capacidad de expandirse, pero también hay que colaborar. Si la mujer se pone rígida, al momento de introducir ese espéculo va a ser doloroso. Ahora, Ana, tú estás diciendo algo muy importante. Las mujeres embarazadas, que de pronto es donde podría haber de pronto, no necesariamente, algún evento adverso, ¿se pueden realizar citologías vaginales? Claro que sí. Con las mujeres embarazadas se puede realizar la citología. Es importante que ella diga que está embarazada, porque al momento que ella nos manifieste que está embarazada, nosotros sabemos qué conducta vamos a tomar. Ya les había dicho que en la citología convencional se toman 2 muestras. Cuando la persona está embarazada, cuando la mujer está embarazada, solamente tomamos una. Y la que tomamos es la de exocervix, es decir, la de afuera, la de la parte externa, la que se toma con la espátula de aire, mientras que con la que no está embarazada tomamos las 2 muestras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la mujer está en embarazo no vamos a tocar para nada la parte interna del cuello uterino. Ahora bien, hay situaciones de situaciones. Hay mujeres embarazadas que tienen un antecedente importante de una lesión cancerosa y de pronto el médico considera necesario que se haga la citología completa. Se realiza la citología completa, es decir, se toman las 2 muestras, pero debe traer 1, la orden médica y 2, la historia clínica donde nosotros podamos verificar que tiene esos antecedentes, porque es necesario tomar las 2 muestras. ¿Por qué cuando se tienen antecedentes es necesario tomar las 2 muestras? Resulta, Damar, que entre el exocervix y el endocervix hay una unión, hay una línea que es lo que los une. Esa línea se llama zona de transformación. En esa zona de transformación es donde más se da el crecimiento o el desarrollo de las células cancerosas. Entonces, cuando la señora está en embarazo y viene con una orden de estas, ya sabemos que tiene un antecedente importante y hay que tomar las 2 muestras y revisar en esa zona de transformación cómo se están comportando las células que revisten esa región. Ana, y bueno, ya hablamos del procedimiento porque hemos tocado el tema de cómo es el procedimiento, quién se la debe realizar, que cualquiera se la puede realizar una vez haya iniciado su vida sexual, pero, cuando ya me la hice, ya sé que no es doloroso, ya sé que es un poquito incómodo. El paso a seguir, los resultados. Bueno, entonces es importante que bueno que lleguemos a este aspecto. Es importante ir a buscar el resultado. Resulta que muchas veces nos realizamos la citología, pero se nos olvida ir a buscarlo. Realizarse la citología y no ir a buscar el resultado da igual a nada. Es decir, usted no hizo nada. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a buscar el resultado es que nos damos cuenta en qué condiciones se encuentra la paciente. Entonces es importante ir a buscarlos. Generalmente el tiempo oscila entre 8 y 15 días. Esto depende de la institución prestadora de servicio o de la IPS, pero no más de 15 días. El tiempo no es más de 15 días. Bueno, una vez que nosotros vayamos a buscar el resultado, generalmente observamos que le preguntan a la enfermera, ¿cómo me salió? ¿Tengo o no tengo esto? ¿Tengo o no tengo aquello? La enfermera no es la persona
encargada ni autorizada para dar ese tipo de información. Cuando tenemos el resultado en la mano, tenemos que pedir una cita con el médico general o, en su defecto, si ya tenemos la cita con el ginecólogo, llevársela al ginecólogo para que él nos haga la lectura de la citología. Sin embargo, existen unos términos que agobian a las personas por falta de conocimiento, pero no todo lo que sale en la citología es maligno. La citología nos muestra resultados benignos, es decir, que no son cancerosos, pero que hay que vigilarlos a lo largo de su historia, hay que vigilarlos, como también nos muestra resultados infecciosos y también nos muestra resultados cancerosos o precancerosos. Ahora, ¿la citología es confirmatoria para decir que la persona tiene un cáncer de cervix? No. La citología por sí sola no diagnostica un cáncer de cervix. Para poder llegar a un diagnóstico definitivo tenemos que continuar con un protocolo, que sería primero la citología, luego la colposcopia con biopsia, incluso hasta un legrado endocervical, para poder llegar a un diagnóstico certero o definitivo. Pero la citología nos sirve ¿para qué? Para prender las alarmas, para saber que algo definitivamente no está funcionando como debería estar funcionando y que hay que hacer un seguimiento más riguroso. Claro, y vemos muchas veces que las señoras se toman la muestra y luego no la quieren ir a buscar por temor a que vayan a tener un cáncer. O lo que le pasó, yo no sabía esto, la señora que me ayuda aquí en mi casa, hoy me dijo, no, es que a mí, yo fui, ahora me la estoy haciendo cada año, porque es que a mí me asustaron, yo me quise morir, porque yo la mandaba a buscar con mis hijas y me decían que no, que tenía que ser yo personalmente, y de hecho debe ser personal. Pero entonces cuando yo llegué allá, lo que me dio a entender la señorita, no sé si era enfermera o qué, pero le dijo a la degenerada eso. Me dijo que ya yo tenía cáncer. Entonces, eso fue lo que ella me dio a entender. Y yo en ese momento me eché a llorar. Yo no fui a trabajar a donde en ese momento laboraba. No fui a trabajar porque realmente me dijeron que ya yo me iba a morir. De cosas, mis hijas me alentaron a que fuera. Y es que nosotros tenemos aquí una liga de lucha contra el cáncer. Fue a la liga de lucha contra el cáncer y allí se hizo nuevamente una colposcopia, porque le hicieron colposcopia y la señora no tenía cáncer de cuello uterino. O sea, no debemos tampoco, miren lo que dijo Ana, las enfermeras como tal no es nuestra competencia en ese momento de decir que una persona tiene cáncer o no. Lo que podemos hacer nosotros es remitirla al ginecólogo para que él sea el que diga un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico real, no sé, por decirlo de alguna forma, si la persona tiene o no células cancerígenas en su cuello. Exacto, porque como ya habíamos dicho, la citología no es un diagnóstico definitivo. Sí es un diagnóstico presuntivo, es decir, que prende las alarmas, pero no es un diagnóstico definitivo. Es como cuando nosotros hablamos entonces de la ecografía de mama o hablamos del autoexamen de mama. Toda persona que le sale un nódulo o una bolita en el seno y es detectado a través del autoexamen de mama o a través de la ecografía de mama, no quiere decir que tenga cáncer de mama. Para poder llegar al diagnóstico de cáncer de mama, entonces tiene que pasar por un estudio que es más profundo, ¿verdad? Que es la mamografía, tiene que pasar por una biopsia, entonces se lleva un largo trayecto ese tiempo para poder definir. Igualito pasa con el cáncer de cervix. Ahora, Ana, acá leyendo, porque tenemos una grande diapositiva, pero estamos tratando de resumir todo el tema por cuestiones de tiempo. Santi, ¿cuánto vamos de tiempo? Tratando de ser lo más sutiles del mundo. Entonces vamos a ver cuáles son las recomendaciones que le darías tú a la comunidad en general en relación a la citología vaginal, Anita. Bueno, la recomendación en relación a la citología vaginal es que no tengan temor, que vayan y se realicen la citología. Si ya usted inició su vida sexual, vaya y realice la citología, porque es importante poder tener un diagnóstico definitivo, un diagnóstico presuntivo a tiempo.
tengan en cuenta que no hay ninguna contraindicación para realizarse la citología, es decir, si usted tuvo relaciones, si tiene óvulos, duchas, etcétera, vaya y realícese la citología. Otra recomendación, lo que menos le debe importar a usted es quién le va a hacer la citología, es decir, si es un hombre o es una mujer. Lo que le debe importar a usted es que tenga la competencia necesaria para realizar de una manera adecuada ese procedimiento. Y algo muy, pero muy importante, Damar, es que lamentablemente la historia ginecológica, yo que manejo mucho esta parte, la historia ginecológica yo considero que es una de las cosas más mentirosas que hay. Sí, yo te escuchaba esa expresión, Anita, y créeme que estoy de acuerdo con ella, porque muy difícilmente alguien te va a decir la verdad, nadie te va a decir la verdad, con respecto a cuántas parejas sexuales ha tenido. Y así hayas pillado a la gente infraganti, nunca te van a decir si es verdad. Entonces es fundamental ser lo más honesto y transparente posible con la persona que nos está realizando la entrevista, diligenciando la historia clínica y que posteriormente va a hacer el procedimiento. ¿Por qué es necesario llenar toda esta información? Porque eso se constituye en antecedentes. Claro. Y como hay antecedentes, pues lógicamente se mira con más minucia esas células que se encontraron allí buscando que todo esté bien, que es lo que uno anhela, que todo esté bien. Pero no es lo mismo una persona que tiene antecedentes a otra que no los tiene. Entonces es fundamental ser lo más transparente posible. Ahora bien, el temor a ser juzgado quizás es una de las cosas que pasan, por los cuales de pronto no se es realmente sincero. La persona que está allí hizo un juramento, además debe guardar lo que es la ética profesional. Y nosotros en el área de la salud no somos quienes para juzgar a nadie. Entonces lo que pasa allí en esa consulta, allí se queda. Eso no va a salir. Entonces es importante que seamos realmente honestos. Entonces, compañeros sexuales, yo no conozco todavía la primera persona que me haya dicho que tuvo 4 o 5, no 1. Y es donde más sinceros debemos ser. Vuelvo y lo reitero. Debemos ser sinceros con respecto a eso. Porque como dijo Anita, nosotros no estamos con esa solita persona, sino con el mundo que está detrás de ella. Y es cuando vemos que, bueno, le decimos esa mentirita a la señorita enfermera o a la persona que te está haciendo la entrevista, pero luego más tarde tú ves que vas les digo lo más común que ocurren de infecciones en infecciones, que no estamos hablando ahora explícitamente de lo que nos dice la citología vaginal, pero en todas las citologías nos sale una infección. Pero es por eso, porque no somos totalmente sinceros a la hora de realizarlo. Tenemos el arrocito, un arrocito en bajo, y el arrocito en bajo es el que nos tiene allí. Porque que el arrocito en bajo también tiene su otro arrocito en bajo, entonces se constituye ya en una cadena. Fíjate que entonces ya no estamos hablando de una relación de 2, sino de 4. De 4 y el montón que va atrás. O hasta más, teniendo en cuenta pues los antecedentes. Entonces, importantísimo realizarse el procedimiento una vez se inicia la vida sexual. También realizárselo si tengo entre 25 y 69 años, realizárselo independientemente de si tengo o no los antecedentes que ya habíamos comentado. No tener pena y ser conscientes que es más importante que sea competente el profesional que me lo va a realizar y no si es hombre o mujer. Así es, Anita. Bueno, con esto hemos terminado el día de hoy nuestro programa de salud y bienestar social con este súper tema que fue coordinado, o nuestra entrevistada fue nuestra coordinadora, como dice la profesora Jenny Mejía, la coordinadora Ana Manuel Ferrer. Y bueno, productivo, como dice ella. Muy productivo. Bueno, algo que se me estaba olvidando y es que cada cuánto se debe realizar la citología, para que no se nos olvide. Cuando no hay ningún tipo de antecedentes, cuando la citología sale bien, es decir, salió negativa para algún tipo de lesión intraepitelial, la realizamos anualmente. Pero cuando hay algún tipo de patología y se realiza un seguimiento, se debe realizar cada 6 meses. Entonces, ese es el esquema.
Ahora, Anita, si el profesional no nos dice eso, no quiere decir que no lo vamos a hacer. Ya sabemos, cada 6 meses si salió algo extraño por ahí, que hay que tener cuidado, o cada año si no salió normal, que para la bendición de Dios siempre va a ser así. Amén. Pero tenemos que tener nuestras precauciones. Así es. Entonces, Anita, nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que haya sido de su agrado. Un tema muy importante como todos los que hemos tocado en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Excelente fin de semana. Cuídense y protéjanse. Bendiciones. Chao, chao.